de una vez aquí. Y comparto. Si vos tenés para compartir, mucho mejor. Supongo que lo tenés ahí en un cuaderno o algo, entonces voy a compartirlo por aquí. Si alguien quiere compartir pantalla, súper bienvenido, ¿no? Voy a mostrarles aquí, perdón, hoy no sé qué le pasó a la perrita aquí. Está haciendo escándalo. En la 6, decías ahora, Yarot, en la B, ¿verdad? La chi cuadrado con 3 grados de libertad. Sí. Bueno, y yo lo que hice fue normalizarlas todas, haciendo, se me olvidó cómo era. Ajá. Sí, Cuando decís era normalizarlas, te refieres a estandarizarlas. estandarizarlas, sí, sí. Pero, sí, las estandaricé todas y luego las elevé al cuadrado y las sumé. ¿Y cómo estandarizabas? Era la función menos la esperanza entre la varianza. Ok, o sea, a cada valor de x, y le restabas y, que era el valor esperado, y dividías entre y también, que era la desviación estándar, ¿verdad? Entre la Sí, desviación estándar. desviación estándar, sí. Y eso lo elevabas al cuadrado para cada una Ajá, y la sumaba. y la sumabas. Y eso es chi cuadrado con 3 grados de libertad. Excelente. De acuerdo, Yarot. Sí. ¿Qué tal los otros incisos? No sé si alguien más quiere compartirnos o comentarnos qué intentaron hacer con el C y el D. Creo que el Con la, inciso A. Sí, dale adelante, Maciel, perdón. perdón, con la C, yo lo que hice fue como estandarizarlas todas, las elevé al cuadrado y como no decía cuál tenía que ir arriba y cuál abajo, nada más puse como arriba una estandarizada al cuadrado y abajo dos estandarizadas al cuadrado sumándose. Ok. ¿Todos de acuerdo que así es? Vamos por excelente camino ahí, Maciel. ¿Algo más que haya que apuntarle o afinarle a lo que dijo Maciel? Está dividiendo dos chi cuadradas. Perfecto, ¿verdad? Arriba nos dijo que solo una variable normal estándar elevada al cuadrado y abajo la suma de dos normales estándar elevadas al cuadrado. Entonces, sí, con eso efectivamente la f está conformada por un cociente de chi cuadradas, ¿verdad? Así como lo está explicando Maciel. ¿Algo más tenía esa f para ya estar completa o así es correcto? Se tenía que dividir entre los grados de libertad. Ok, entonces, ¿qué arriba entre qué dividimos? La chi cuadrada solita que está arriba. Entre 1 y la de abajo entre 2. Perfecto. Gracias, Maciel. Excelente. Ok, el inciso D, que dice T con 2 grados de libertad. Profe, yo lo que hice en ese inciso fue sacarle la raíz a la distribución que hicimos en la C. La raíz, ok, ajá. O sea, a toda Entonces, la F esa, de 1 y 2. ajá, Ok. porque la raíz de una chi cuadrada con solo un grado de libertad me debería dar una normal estándar y lo de abajo debería ser la raíz de una chi cuadrado entre sus grados de libertad. Entonces, y como los grados de libertad de lo de abajo eran 2, entonces cumple que sean los grados de libertad. Qué elegancia, don José Pablo. Muy bien, perfecto. Así es, tal cual. Eso, en este caso, así se podía hacer. Excelente. Muy bien. Esa no es la única forma de llegar a las soluciones de estos incisos A a la D, pero todas las que comentaron ahorita son totalmente válidas. Súper bien. ¿Qué tal la 7? ¿Cómo lo vieron? Ahí, ¿cuáles incisos le salieron bien? ¿Cuáles se complicaron? Cuénteme. Profe, en esa yo la L no supe cómo hacerla porque no sé qué es esa H mayúscula de ahí arriba, del numerador. Ajá, muy bien.
Sí, aquí el autor se puso un poco creativo porque está como, ¿cómo se llama? Recurriendo a las variables que ya definió en otros incisos, ¿no es cierto? Entonces la H es la que está en el inciso H definida. Ah, yo creí que era algo como de estadística, no sé. Sí, se presta para confusión, pero es eso. En general, ¿verdad? Porque ven que ahí hace referencia también a Y y a otras cosas que de pronto definió en otros momentos. Bueno, ahorita podemos ver esa L. ¿Alguien, aparte de esta duda de Maciel, alguien intentó hacer alguna que se complicó? ¿Qué tal los demás? Aquí ya han manifestado aquí Maciel, Yarot y José Pablo. ¿Cómo le fue a los demás? No sé, por ejemplo, Hazel. ¿Intentaste hacer alguno de estos? Hola, hola. Se oye así como allá lejísimo, Hazel. Ahora creo que sí te vamos a escuchar, ahora sí. Ok, sí, yo intenté hacer el A, el B, el C, bueno, está hablando del 7, ¿verdad? Ajá, ajá. Ajá, pude hacer el A, el C y el B, pero los demás no pude. A, B y C sí, el resto no pudiste. El resto no pude. Ok, ok. Perfecto, entonces ahora los vemos. ¿Alguien más quería comentar sobre alguno que se les haya complicado? Profe, a mí la verdad se me complicó todo. Es que no sé si fue que, no sé si que me cuesta tanto la materia, pero no Pues, pude hacer. Y sí lo intenté. cuesta un poquito engancharse con esto. No es nada raro, no es nada raro. Sí, es que, sí, no sé. Me costó mucho, de verdad, pero no pude. Ok, de lo que comentaron los compañeros ahorita de las 6, ¿sí te hace sentido, Juan? O igual decías, no sé qué están hablando. Lo segundo, no entendí nada de lo que dijeron, pero Ok, bueno. bueno. Entonces ahorita vamos ahí haciéndolos. Sofía, adelante. Profe, a mí me pasó un poco lo mismo que Juan. De hecho, bueno, tal vez después no me perdí tanto porque el compañero José Pablo nos estuvo explicando un poco más como fuera de clase y así, pero bueno, por lo menos a mí, yo no sé si a los demás me serviría un poquito, tal vez Ir como no resolviendo. sé si es posible, sí, como tal vez, qué sé yo, ahorita que estamos revisando para que uno le quede un poquito más claro, porque a veces en el aire uno se pierde un poco. Sí, de acuerdo. Vamos tal vez no todos, pero sí, vamos a ir revisando una buena parte. Entonces voy a ir entrándole aquí. Inciso 4, tal vez primero, ¿verdad? Yo les decía 2, 4 y 6 y 7, esas preguntas. Aquí voy a devolver un segundo lo que decía el inciso 4. Si X y Y son variables aleatorias independientes con las siguientes densidades, ahí las ven, ¿verdad? F de X, 12X al cuadrado por 1 menos X, definida entre 0 y 1. Y la Y es 2Y, ¿verdad? Definida también entre 0 y 1. Entonces, nos piden encontrar la varianza de 2x de esta variable combinada, 2x más 3y más 5. No hay problema, Fátima, ahí ve el mensaje, gracias. Y luego la correlación entre x y y. Ok, entonces vamos a empezar con el planteamiento acá. Aquí están las dos variables, las dos funciones de densidad. Y sabemos, por lo que hemos estado viendo y hablando, que para la varianza de esta variable combinada, tomábamos los coeficientes que están multiplicando las variables al cuadrado y que haría la varianza de x más 3 al cuadrado por la varianza de y.
Vean que aquí lo particular, antes de poder saber así por qué el procedimiento es el que es, porque puede pasar esto que decías Juan y Sofía ahora, ¿verdad? Me imagino que están hablando por algunos otros de ustedes también. Es posible, o sea, un efecto que suele darse con estas cosas, que una vez que me contaron cómo es, digo que sí, entendí cómo se hizo, pero el famoso tema de no se me hubiera ocurrido a mí resolverlo de esa forma. O sea, no sé por qué empezaste por ahí. Entonces también es importante como aclarar estos temas de contexto de las pistas o de los indicios que tenemos para poder empezar a abordarlo de cierta forma. Entonces, en las preguntas 6 y 7 estamos partiendo, vean que nos dicen de entrada que son variables normales. Y siendo variables normales, responden después a que si las elevamos al cuadrado, habiéndolas estandarizado, y si dividimos esas conversiones como chi cuadrada, nos obtenemos f, obtenemos una t de student, como decía José Pablo ahora. Ahí digamos que rigen ese tipo de reglas, que son las que usamos entre la pregunta 6 y 7. En la 4 no nos dicen que sean variables normales. De hecho, vemos en las funciones de densidad que no tienen comportamiento normal. Entonces, partiendo de estas densidades, si nos dicen que tenemos que encontrar la varianza y sabemos que al final nos va a tocar calcular la varianza de X y la varianza de Y, pues no está por ningún lado dicho cuál es esa varianza. No es como en el caso de la normal, que sabemos que tiene varianza I al cuadrado o sigma cuadrado o alguna indicación de ese tipo, ¿verdad? Entonces nos va a tocar averiguar la varianza. Y averiguamos la varianza por la definición misma de la varianza, que es esta que les estoy colocando en la diapositiva siguiente, que es el valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado como tal, todo este valor esperado elevado al cuadrado. ¿Y por qué con eso? Con eso yo podría entonces ahora vía integración encontrar, ¿verdad? O sea, las definiciones de estos valores esperados, también encontrar finalmente la varianza de X. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Integrar la función, ¿verdad? La f de X. Integro entre 0 y 1, 12x al cuadrado por 1 menos x, multiplicado por x cuadrado, ¿verdad? Y hago lo mismo con el valor esperado de x, ¿verdad? Eso sí, para obtener el valor esperado de x igual integro, nada más multiplicando por x en lugar de x cuadrado, y ese resultado lo elevo al cuadrado. Y todo eso lo utilizo en esta ecuación de la varianza, y así obtengo ese valor para la varianza de X y obtengo el mismo valor para la varianza de Y. Queda claro la idea de por qué estamos haciendo y el procedimiento que habría que seguir. Profe, ese 2 al cuadrado es la esperanza, bueno, el valor esperado de X. O sea, 2 es el valor esperado de X. No, ¿O no? no, ¿por qué? No, ¿cuál 2 decís? Perdón, este. Ajá, ¿de dónde salió ese 2? Entonces, No, ese 2 es porque aquí se estableció esta variable nueva, que es esta combinación lineal de X y Y. ok. Vos definís una nueva variable, pongámosle W si querés, que es 2X más 3Y. Puede ser una función de costo produciendo borradores y lápices. Entonces el costo de cada borrador es 2 y el costo de cada lápiz es, es 3. Entonces esa es tu función de costo, si querés, digamos. Puedes decir algo muy sencillo. Y lo que vos querés averiguar ahora es cuál es tu varianza de costo. Ok. Entonces, lo averiguas si sabes que estas son las funciones de densidad del costo del borrador y del costo de los lápices. Con esto vos jugás entonces siguiendo este procedimiento para encontrar la varianza del costo total. Ok, entonces el 5 no sale porque la varianza de 5 es 0. Es 0. Es una constante, exacto. Bueno. Ok, listo. Sí, buena pregunta. ¿Alguna pregunta sobre esta 4?
Profe, ¿y por qué está al cuadrado en ambas? ¿Por qué están 2 al cuadrado aquí? No quedó 2, nada más, decir, Javier. No, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Por qué se ponen al Ajá, cuadrado? sí. ¿Y? Eso es, bueno, de lo que hablábamos cuando veíamos estos teoremas, de cómo se calcula la varianza, estas combinaciones lineales de variables. Decíamos que, de hecho, cuando tal vez voy a abrir esto un segundo, devolver un momento, permítame, a la primera y mostrarles esa diapositiva por acá. Les proyecto otra vez. Recordás aquí que hablábamos en ese momento de si tengo una y igual a 3x, ¿verdad? La esperanza de y si es 3 veces el valor esperado de x. Pero si calculo la varianza de y, lo que estoy haciendo en realidad es con el valor esperado de 3x menos 3 veces el valor esperado de x. Porque y es 3x, ¿verdad? Entonces 3 es un factor común en esto, en este valor esperado de x menos esperanza de x, que está elevado al cuadrado para encontrar esa varianza de y, ¿verdad? Entonces ese factor común sale de esta ecuación al cuadrado. Ah, ya, o sea, por ese, ¿cómo se podría decir eso? Como ese indicio, no sé. Tiene que Ajá, salir el cuadrado. exacto. Por eso es que siempre que vos tenés, siempre los coeficientes que multiplican las variables, las constantes, para el cálculo la varianza se aplican al cuadrado porque está pasando esto de por medio. Y entonces, digamos, a ese, el 3 que multiplica el x, Ujú. tiene que restarse el 3, o sea, 3x, que es igual a y, se Ujú. le resta 3 la Es, esperanza. es la esperanza de x, porque recordad que es la varianza. ¿Qué es la varianza por definición? Es el valor esperado de la diferencia entre x y el promedio poblacional. Mm. Esa es la definición. O sea, Ah, cuando decimos valor esperado, recuerden siempre, cuando decimos valor esperado, nos referimos al promedio de algo, de una muestra muy grande, de muchas repeticiones. Eso es conceptualmente el valor esperado siempre, ¿verdad? ¿A qué converge el promedio con muestras muy grandes? Entonces, si vos decís que yo quiero saber el valor esperado de X, ese es el promedio de si yo calculo los costos de muchos borradores, ese, el valor esperado, es el promedio de costo de muchos borradores. Ok. Si yo quiero ahora la varianza del costo de los borradores poblacional, eso es por conceptualmente lo que estoy diciendo es, yo quiero saber ahora no el valor esperado del costo, sino el valor esperado de la diferencia que hay entre el costo de cada borrador y el promedio poblacional de esos costos. Ok. Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, pues la varianza como tal es el cálculo de estas sumas de cuadrados, ¿verdad? No es un cuadrado medio en el fondo, la varianza. Estoy sacando de las diferencias cuadráticas un promedio, porque estoy dividiéndolo entre n. ¿Verdad? Cuando n tiende a infinito es igual a dividirlo entre n menos 1. Entonces, más allá de la mate, aquí otra vez, Javier, aquí, o sea, la precisión aquí de llenar las diapositivas con numeritos, es como que quedemos muy claros de qué es lo que estoy, cuando yo digo varianza poblacional, qué es lo que eso representa conceptualmente. Es este cálculo de un valor esperado de distancias al cuadrado entre cada valor de borrador y el costo promedio, ¿verdad? Ok. Y como ahora vos estás diciendo que ese costo es una función de la cantidad de borradores que estoy haciendo y cada borrador cuesta 3, entonces en esta formulita aquí estamos diciendo eso es como y menos esperanza de y. Esperanza de y o de x. Bueno, de esperanza de y porque es 3 veces la esperanza de x, que es Ah, ya, igual ya. a la esperanza de y. Ok. ¿Verdad? Y entonces, dado ese 3, que el 3 es el que hace que esto sea el valor esperado del costo, no el valor esperado de la cantidad producida. Y estoy simplemente como tratando de imaginarnos esto en una función de la vida real, ¿verdad? Pero es una abstracción matemática en realidad.
hace que yo ese 3 lo saque como factor común de este cálculo, pero eso es el factor común, sale al cuadrado. Ok. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Entonces, devolviéndonos por acá. Por eso, ahora volver aquí a la pregunta que hacía Javier, por eso es que estos coeficientes aquí están, son 2x, como decir que este es el costo de nuevo de borrador, costo de los lápices. Entonces, esto 2 al cuadrado por la varianza de la cantidad de borradores producidos, 3 al cuadrado por la varianza de la cantidad de lápices producidos. Y con esto encontraría la varianza del costo total de producir esas dos cosas. ¿Sí? Hasta aquí esto, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo aquí de por medio. Ahora ustedes dicen, bueno, sí, muy bien, perfecto. Ahora me queda, bueno, ya, espero que quede claro ahí la varianza X y varianza Y, si no me dicen, por favor. Y después de eso, ahora sí, bueno, muy bonito, pero nadie me ha dicho cuánto es la varianza X. O sea, a diferencia de los otros problemas donde me dicen, este variable sigue distribución normal con media tal, varianza tal. Esta, lo que me dicen es, esa es la densidad y esta no tiene nada en común con la distribución normal, ni esta tampoco. Pero tiene densidades, entre comillas, bien portadas, se ven integrables, ¿verdad? No se ve nada curioso, extraño ahí como para complicarnos mucho la vida. Y entonces podemos obtener la varianza de X y la varianza de Y y aplicarlo dentro de la ecuación esta de cómo obtenemos la varianza del costo total. Pero eso ya es cuestión de integrarlo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes lo dominan mejor que yo. Bueno, o sea, no se trata aquí de entretenernos, por lo menos aquí durante la clase, un montón de tiempo con algo que ustedes no solo utilizan en este curso, sino que el señor Robles y otros colegas deben entretenerlos con estos temas de habilidades de integración de forma parecida. No, esto no requiere gran cosa, ¿verdad? No son funciones ahí que haya que sacar la cajita de herramientas especiales. Entonces, pregunto, ¿todo está claro, verdad? Conceptualmente, ¿o hay alguna observación, inquietud, preocupación? Para nada se trata de, ya lo expliqué ahora, ya me hicieron una pregunta y ahora expliqué otra cosa y ya no se vale volver a decir que no me está haciendo mucha gracia. Juan, Sofía, ustedes que decían como que no sabíamos dónde entrarle a comernos esto, ¿queda más claro por dónde irnos aquí? Sí, ya se hace el procedimiento, queda un poquito más claro, profe, gracias. Sí, a mí también ya me quedó bastante más claro. Ok, súper. Entonces con la 4 estamos ahí más o menos en paz. Buenísimo. Ahora con la 7, el primer inciso A, aquí me corrigen ustedes si lo tienen ahí a mano, si estoy con un orden que no es. Decía que se define una variable U como la raíz de M multiplicado por X entre la sumatoria igual a 1 hasta M de las XY al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces aquí, como para ir mostrando qué es esto, decimos X como tal, ¿verdad? X, cualquiera de las X es normal 0,1 por lo que nos definieron en el enunciado. La sumatoria de las XY al cuadrado, que están ahí abajo en la raíz, es, cada una de las XY es normal estándar, por tanto, elevado al cuadrado sería cada una chi cuadrada. Y la sumatoria de las m chi cuadradas aquí, idénticas, cada una, sería una chi cuadrada con la suma de los grados de libertad, que serían m, ¿verdad? Entonces una chi cuadrada con m grados de libertad. Y luego, como estoy dividiendo una normal estándar, que ya la declaré arriba, ¿verdad? X es normal 0,1, y la estoy dividiendo entre la raíz de una chi cuadrada con m grados de libertad
y que esa raíz de m que está multiplicando esta fracción ahí arriba es equivalente a tenerla dividiendo el denominador, ¿ah? Abajo, extremos por extremos, ¿verdad? Y que además, si lo estoy dividiendo ahí abajo, podría también incluirla dentro de la raíz donde está esa xy al cuadrado. Entonces, en realidad, lo que tengo en el denominador es una chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad, que son m. Entonces, siendo así, esta variable u es una t de student con m grados de libertad. Entonces aquí, por favor, ustedes, y de verdad les agradezco a Juan y a Sofía que hayan levantado la mano, así como que no se veía por dónde entrarle. Ustedes, pero por favor todos, ¿verdad? Yo insisto, me imagino que fueron voceros de varios que tuvieron una sensación similar. Entonces, por favor, si algo de esto que estoy contando no hace sentido, no les parece razonable, ¿de dónde salió eso? Por favor, me van diciendo. Ok, entonces esto es, vean que el procedimiento para todos estos incisos es aplicar las definiciones, esa cajita de instrumentos que les decía que es lo que define este tema 1. Es decir, aplicando esas propiedades para identificar qué tipo de distribuciones tenemos ahí. Esa es la A. La B decía V, está definida como n entre m, ¿verdad? Multiplicado por la raíz de una chi cuadrada, la raíz de x y al cuadrado dividido entre la raíz de y o de yj, no me acuerdo cuál es j, creo que es xj y y al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? En el inciso B. Una distribución F. Ajá, ¿por qué, Maciel, decís que es F? Porque me parece que era la chi cuadrada la que, bueno, sí, esa sumatoria iba hasta n. Entonces, si pasamos a dividir ese n y a multiplicar, bueno, y a dividir ese n a dividir a la y y la m a dividir la x. Bueno, esa sumatoria, sí. Ajá, ajá. Ahí Por ya eso, se ve por eso queda la fracción así afuera, decís vos. Ajá. Ok, ¿y las raíces qué tal? No iban dentro de raíz, ¿o sí? No sé, aquí cada rato estoy yo transcribiendo mal. Vamos a ver acá. Aquí vienen con raíz, ¿verdad? Esto no ven, ¿verdad? Ah, perdón, fui yo. No, todo bien. Entonces aquí, ¿qué sería? ¿Sigue siendo F o qué pasa? ¿Quién nos decía antes? Creo que Hazel decía que esta la había resuelto, ¿verdad? ¿Qué tenés vos ahí, Hazel? Según yo, esa no tendría una solución conocida porque en este caso la n y la m vienen divididos pero no vienen con raíz y las otras sí cuadradas sí. Correcto. En realidad, ninguna de estas cosas debería tener raíz para que conozcamos la distribución. Así es. Muy bien. Entonces, esta V no tiene distribución conocida según las cosas y propiedades que hemos visto. Ok. Sí. En ese caso que está ese chi cuadrada, pero estando en una raíz, no pasa nada, o sea, no hay ninguna interferencia entre la raíz y el cuadrado que tiene. Es que el problema aquí es, ¿verdad? O sea, no podríamos decir, por ejemplo, que esto es equivalente a tener sumatoria de XJ entre la sumatoria de Y. ¿Ok?
porque el cuadrado es elevando cada valor, no la sumatoria como en todo, ¿verdad? Entonces en realidad no tenemos mucho cómo resolverlo. ¿Sí? Ok, bueno, inciso C. El inciso C dice x1 menos x2 dividido entre la raíz de 2. Ahí que tenemos, entonces, x1 menos x2, así es como hay que ir operando en esto, ¿verdad? x1 menos x2 tendría distribución normal, ¿verdad? Recuerden que hablamos entonces de que estas sumas, de estas variables independientes, sumamos las medias, que son 0 en ambos casos, entonces, bueno, perdón, restamos medias, 0 menos 0 es 0, y las varianzas de ambos son 1, ¿verdad? Normales estándar, entonces suma de varianzas es 2. Entonces, si x1 menos x2 tiene distribución normal 0, 2, entonces si divido esto entre raíz de 2, ¿qué obtengo? Normal estándar. Normal estándar. Así es. Gracias, Maciel. Así es. Entonces, W, esta W, x1 menos x2 menos 0 entre raíz de 2 es normal 0. Ok. Inciso D. Inciso D dice que la variable P está definida como x1 más x2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, y el denominador dividido entre x2 menos x1 elevado al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos arriba x1 más x2 con distribución. Aquí es importante, ¿verdad? Aquí, compañeros, a los que intentaron, no le vimos mucha cara de cómo entrarle, que el procedimiento siempre va a ser esos como los componentes de esta nueva variable, cómo se distribuye cada uno, ¿verdad? Como irle armando como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, el numerador, en este caso, decimos, esta x1 más x2, ¿cómo se distribuirá? Bueno, ahí uso las propiedades y digo suma de medias, 0 más 0, valor esperado 0. Suma varianzas, 1 más 1, 2. Entonces es normal 0, 2. La x2 menos x1, perdón, tiene el mismo comportamiento que la que hicimos en el inciso anterior, es decir, es normal 0, 2. Y entonces, ¿qué serían ese cociente? ¿Cómo se distribuiría? ¿Qué más podríamos decir? Profe, yo en ese caso, como ya eran como, traté de normalizarlas, entonces lo que hice fue multiplicar 2 en cada lado y ya después meterlo, o sea, bueno, mentira, multiplicar por un medio cada como el denominador y el numerador y meterlo con el cuadrado y para que los dos me dieran una normal estándar y Perdón, como son, un toquecito, ahí vas súper bien, José Pablo, nada más para estar claro. ¿Por qué nos está multiplicando por un medio? Aquí para que todo nos quede súper claro. porque digamos, yo multiplico por un medio y O cuando lo sea, X, meto, ajá, lo de arriba por un medio y lo de abajo por un medio, ajá, ¿ok? Ajá. ajá, y cuando lo meto en el cuadrado, Ujú. entonces se me vuelve la raíz de 2. O sea, lo estoy dividiendo por la raíz de 2, Ok, ajá, que perfecto. me da, y que cuando se hace la operación con la normal Ujú. 0,2, se da una normal estándar. Correcto. Dentro del paréntesis, decís vos, ¿verdad? Ajá. O sea, hiciste Y lo mismo que entonces, estaba aquí arriba, digamos, lo que hicimos aquí arriba en esencia. ajá. Ujú. Y el cuadrado de una normal estándar es una chi cuadrado con grado 1. Ujú. Entonces serían 2 chi cuadrados con grado 1. Sería una f con parámetros 1, 1. Excelente, José Pablo. Solo tengo un par de preguntas. ¿Qué se hicieron los raíz de 2 que metiste ahí? ¿Por qué no están ya? Porque ya se normalizaron con la distribución, ¿no?
Ajá, sí, o sea, se usaron para estandarizar, ¿verdad? Para que Ujú. adentro fuera normal estándar, pero ahí ya no se ve. O sea, los introdujiste, pero ¿qué se hicieron? Porque yo manipulo, puedo manipular como quiera mientras se mantenga la ecuación, ¿verdad? Pero es que como estoy multiplicando entre los dos lados por un mismo factor, entonces como si fuera un 1. Perfecto. Entonces cancelan, decís vos, eso raíz de 2. Ujú. Ok. Y la otra pregunta que tengo es, vos decías ahora que es una chi cuadrada con 1 arriba y una chi cuadrada con 1 abajo, ¿verdad? Un grado de libertad. ¿Por qué decís eso si adentro de cada una de estas cosas hay dos variables normales? X1 y X2. Estoy molestando, José Pablo, aquí. Te agradezco de verdad mucho tu aporte. Cuando yo pregunto así, para nada quiere decir que está haciendo algo mal, sino que estoy verificando que estamos todos claros. No entendí muy bien la pregunta. La Como, pregunta es, ¿por qué si es X1 más X2, vos decís que el resultado de todo eso que estás haciendo en el numerador, por ejemplo, es una chi cuadrada con un grado de libertad? Yo veo dos variables ahí. y porque hice una, ¿cómo se llama esto? Una transformación lineal, digamos, como ya está la transformación lineal de las dos distribuciones que me dio una distribución, que es la normal con promedio 1 y varianza 2. Entonces Promedio ya es lo cero. que yo... Promedio cero, ¿verdad? Esta de aquí abajo, decimos, esta transformación lineal Profe, es 0,2. ¿Sí? eso Un no, segundo. eso no es porque aquí, Ah, eso no es porque cuando se tiene una chi cuadrada y es una normal, los grados de libertad son n-1. Y entonces eso sería una, o sea, en este caso tendría 2 grados de libertad, 2n, tiene 2n, entonces sería n-1 es 1, entonces por eso solo tiene un grado de libertad cada uno arriba y abajo. no, no, es los grados de libertad cuando son n-1, Andrés, es cuando tenemos la identidad aquella de n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado. Pero en Ok. este caso, sí es correcto, o sea, es decir, aquí decía José Pablo ahora que él creó una variable nueva, una transformación lineal que tiene distribución normal 0,2, ¿verdad? Y esa, ahora sí, perdón José Pablo, ¿qué decías vos? ¿Qué hiciste con esa? Y entonces esa fue la que estandaricé. La estandarizaste y esa ya ahora es una sola, ¿verdad? O sea, ven que esto que está Ajá. haciendo José Pablo es muy importante, ¿verdad? Nosotros podríamos inclusive renombrar estas cosas, decirle, pongámosle esta W y esta, lo que ustedes quieran, T, ¿verdad? Y entonces estas son nuevas variables, son transformaciones. Son nuevas variables que se estandarizan ellas solitas, ¿verdad? Entonces, a menos que yo esté sumando dos variables chi cuadradas, si lo que hice fue a partir de estas encontrar una nueva variable y esa nueva variable la estandaricé para elevarla al cuadrado, esa pues es una chi cuadrada con un grado de libertad, arriba y abajo, ¿verdad? Excelente. Sí, dice Juan que si estas propiedades están en el capítulo 4 del libro de Garro, exacto. Que de cursos anteriores, si deberían saber algunas de estas cosas de cursos anteriores, solo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la definición de la varianza ahora, Juan. O sea, por ejemplo, esto de que la varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Ese tipo de cosas, o evidentemente de cómo integro para obtener esas varianzas o valores esperados, eso sí viene de conocimiento de cursos anteriores. Ok, pero todo esto que tiene que ver con las propiedades, esta que estamos discutiendo aquí, estas sí son estrictamente del capítulo 4 del libro. Yo esperaría que con lo que estamos contando acá estén bastante bien instruidos. Entonces, bueno, aquí está lo que acaba de explicar, estimado José Pablo, ¿verdad? Lo mismo. F con 1 y 1, esa es la distribución de esa variable P, entonces. Ok, bueno, aquí también está inclusive para estar segurísimos la demostración del tema del 2 que explicó José Pablo ahora, dividido entre cada una entre sus grados de libertad, y eso, por eso es que es una F.
El inciso E es la Q definida como X1 más X2. Voy a quitar aquí estos controles a ver si no estoy comiendo ningún cuadrado. Ok, todo bien. X1 más X2 dividido entre la raíz de la resta de X1 menos X2 elevado al cuadrado. Entonces, bueno, ya estamos ya adiestrados, ¿verdad? Entrenados con este asunto de la suma de X1 más X2. Ya sabemos cómo llegamos de esto a una variable normal estándar. Ya lo hicimos en 2 incisos anteriores, dividiendo entre la raíz de 2. Y en el caso del denominador, esto que está acá, X1 menos X2, también ya habíamos discutido que dividiéndolo entre la raíz de 2 también y elevándolo al cuadrado también tendría una chi cuadrada aquí con 1 grado de libertad. ¿Verdad? Entonces noten que aquí también estoy dividiendo entre raíz de 2 arriba y entre raíz de 2 abajo, ¿verdad? Que está dentro del paréntesis que se eleva al cuadrado, y eso mantiene esta identidad de Q, y entonces lo que estoy teniendo es una chi cuadrada con 1 grado de libertad abajo, ¿verdad? Dividida entre 1, que pues evidentemente se mantiene igual. Y entonces tendría arriba una normal estándar, abajo la raíz de una chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad. Es decir, esta Q tiene distribución T de student con 1 grado de libertad. ¿Vamos bien todos aquí? ¿Alguna inquietud, preocupación? Bueno, traten de pensar, cuando les pregunto si estamos bien, si tienen inquietudes o preocupaciones, traten de pensar las dos cosas. No solo si este procedimiento ya post-mortem, ¿verdad? Habiéndomelo contado, lo entiendo, lo puedo reproducir, pero también cuestionarme, más importante quizá, por qué empezaron a resolverlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, ambas cosas son importantes. Inciso F. La F dice x2 al cuadrado entre x1 al cuadrado. Entonces sabemos que x1 y x2, las dos, ¿verdad? Son normales estándar elevadas al cuadrado, son chi cuadradas, ¿verdad? Ambas son chi cuadradas con 1 grado de libertad, y por tanto, si divido ambas entre 1, ¿verdad? Aquí se mantendría todo esto igual. Esta z tendría distribución f con 1 y 1 grado de libertad. Inciso G. Ahí vienen algunos medio curiosos. El inciso G dice que la variable j está definida como xi, ¿verdad? Xi más mu entre sigma. Entonces son estas cosas que inventan los profesores de estadística para divertirse, ¿verdad? Porque entonces, cuando uno ve que es xi más mu, pues lo primero que se le viene a la mente normalmente es decir, ¿por qué está sumando mu si todo lo que hemos dicho hasta el momento para estandarizar es restando mu? Sin embargo, ¿cómo se llama? Esta distribución de la mu y sigma en estos casos tienen valores específicos que es 0 y 1. Por lo tanto, el sumarle esto, ¿verdad? Xi más 0 dividirlo entre 1 es igual a xi, y por tanto esto sigue siendo una distribución normal 0,1. ¿Ok? Inciso H. Inciso H vuelve, no sé, estoy yo pasando mal los nombres de las variables aquí, pero aparentemente otra vez una z, y esta z es igual a x barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Entonces yo, claro, yo aquí muy proactivamente podría decir, si el tamaño de muestra es suficientemente grande, esto por teorema del límite central es normal 0,1.
Sin embargo, formalmente debería aplicar ese procedimiento como está aquí abajo. La esperanza de X barra es la esperanza de la sumatoria de XY entre N. Sale el coeficiente, la constante, 1 entre N, multiplicado por la sumatoria de los valores esperados de XY, que sería 1 entre N por N veces mu. Entonces, todos los valores esperados son iguales, que son independientes todos de la misma población, obtenidos de la misma población, y por tanto el valor esperado es mu. ¿Sí? Y por otro lado, la varianza de X barra es la varianza de la sumatoria de XY entre N, que es 1 entre N al cuadrado por la sumatoria de, de las varianzas de XY, que es entonces 1 entre N al cuadrado por N veces sigma cuadrado, o sea, sigma cuadrado entre N. Es el resultado de la varianza de X barra. Y la desviación estándar de X barra, o sea, sigma X barra, es sigma entre raíz de N, que es sacarle raíz al resultado anterior. Por tanto, esta Z tendría, definida como X barra menos mu entre sigma entre raíz de N, tendría distribución normal 0,1. Entonces, podríamos referirnos directamente al teorema límite central, pero también podemos mostrarlo de esa forma. Este es el inciso K, parece, donde se definía una NI como YI entre Y entre M. Este es uno de los casos que Maciel decía ahora, ¿verdad? Donde se están arrastrando variables de otros incisos. Esta YI, o YJ, no puedo jurar ahorita qué es lo que dice acá. Esta YJ, como cualquiera de las variables, ¿cómo se llama? Perdón, esta Y está definida también en incisos anteriores. De hecho, podemos devolvernos aquí a ver dónde está. ¿Dónde está la Y? ¿Alguien recuerda? Profe, creo que ese es el inciso I, pero no sé si está en la presentación. Parece que no. Bueno, vamos a ver el inciso I entonces, gracias. Pablo, vamos a ver acá. El inciso I, sí, porque aquí como que brincó ahí olímpicamente a la K. Vamos a verlos acá. Hicimos el H, ¿verdad? Entonces la Y dice, del inciso I, como dice José Pablo, que es XI menos mu entre sigma al cuadrado. Esta XI menos mu entre sigma es muy similar a lo que hicimos en esta otra, ¿verdad? X más mu entre sigma. Esto igual es restar 0, dividir entre 1, sigue siendo normal estándar, XI elevado al cuadrado es chi cuadrada con un grado de libertad. Esta Y, o sea, para cualquier X elevado al cuadrado sería chi cuadrada con un grado de libertad. La Y, no con subíndice, sino la Y, así ahorita estaría definida como la sumatoria igual a 1 hasta M de XI menos mu entre sigma elevado al cuadrado. O sea, está haciendo esto mismo la Y, está casi que diciendo que es la sumatoria igual a 1 hasta M de la Y, ¿verdad? Que nos fijamos acá. Dijimos que cada una de estas chi cuadrada con un grado de libertad, entonces esta tiene que ser chi cuadrada con M grados de libertad. Entonces este inciso K, ahora sí me devuelvo acá. Vamos a ver. El inciso K diciendo que es Y entre M. Aquí diríamos que es Y es chi cuadrada, ¿verdad? Con un grado de libertad, dijimos. La Y es chi cuadrada con M grados de libertad. Entonces esto es Y entre 1, la chi cuadrada con un grado de libertad, dividida entre su grado de libertad. Y entre M, sería esta chi cuadrada con M grados entre sus grados de libertad. Por tanto, esto es una F, la NI es una F con 1 y M grados de libertad. Ok, bueno, por ahí inclusive
resolver la integral esta, pero bueno, usted, como les decía, ustedes son más hábiles resolviendo estas cosas, entonces creo que no viene al caso mostrar todo eso acá. Y aquí están algunas formas de resolver lo que decían los compañeros ahora en la pregunta 6. Por ejemplo, en la normal está aquí primero que estas son las definiciones de las variables x1, x2, x3. ¿Verdad? La pregunta 6 decían y, media y, varianza y al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, estas serían esas distribuciones. Para formar una normal estándar, uno podría partir de la suma de las tres variables, que tiene distribución 6 raíz de 14, y la z podría ser w menos 6 entre raíz de 14. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? La otra era la que comentaron ustedes ahora. La B, una chi cuadrada con 3 grados de libertad. Aquí podríamos aplicar algo más elegante, ¿verdad? Como decir xi menos la media entre la desviación estándar, todo esto elevado al cuadrado, sumo 3 veces, y esta que voy a nombrar aquí y, tiene distribución chi cuadrado, perdón, con 3 grados de libertad. Para la F, es decir, para la C, digamos, una F con 1 y 2 grados de libertad, utilizo U igual a x1 menos 1 al cuadrado. Simplemente para decir que aquí tengo una chi cuadrada con 1 grado de libertad. Estoy restando su media, dividiendo entre 1. V sería la sumatoria de igual 2 hasta 3, o sea, estoy sumando aquí x2 y x3 de esta misma operación que veíamos en la fórmula anterior, xi menos i entre i al cuadrado, y u entre v, cada uno entre sus grados de libertad, me daría una distribución f con 1 y 2. De nuevo, es una forma, ustedes escucharon otra que es válida ahora al inicio de la clase, ¿verdad? Y la D, T de Student con 2 grados de libertad, aquí podría decir W, es x1 menos 1, uso lo que definí en la fórmula anterior de V, esto, ¿verdad? Es una chi cuadrada con 2 grados de libertad. Entonces tengo normal estándar arriba, W, entre V entre 2, o sea, chi cuadrada entre 2 grados de libertad, raíz, y quedaría T con 2 grados de libertad. Y esos son estos ejercicios, estimados colegas. ¿Cómo lo ven? Ahora sí, ya ahora que lo conversamos juntos. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué cuenta aquí Fátima, por ejemplo? Irene. Profe, pues creo que sí, tendría como que digerirlos un poco más, pero ahí poco a poco vamos. Pero lo que conté ahorita está relativamente bien. Profe, también tenía una pregunta. En la como lista de libros, bueno, no la lista, como el cronograma, no, lista de lectura, un Excel que usted subió, que usted pone como el libro Garro, pero quería preguntarle si hay como otro libro que podamos leer, como el Mendenhall, como para entenderlo mejor, porque siento que el Garro me está costando un poco más entenderlo. Entonces, sí. Para este tema, ¿qué capítulo del otro libro me podría leer? Es decir, tal cual, con todos esos temas que, así con la cajita de herramientas, como lo explica, o sea, por lo menos como lo tiene diseñado, ese libro de Garro, no está en el Mendenhall, no está así en el Mendenhall, pero ahorita al final de la clase, si quieres, voy a revisar a ver por lo menos algunas partes de donde las podrías tomar ahí. Perfecto, muchas gracias, profe. Con gusto. Con gusto. Bueno, Fátima también decía que está bastante más claro. Bueno, entonces, José Pablo, adelante, vas a decir algo. Profe, sí, es que con la H, perdón, es que yo quería procesarlo yo mismo, pero con el procedimiento, usted lo que hizo fue, digamos, con esa X poblacional, sacar como los parámetros del promedio primero y luego la varianza, digamos, como para conocer
cómo se comportaba esa distribución y ya ahí utilizar, y ya ahí aplicarle Ajá, las operaciones, ¿verdad? exacto. Ese es como el procedimiento. Es que tenía duda con el procedimiento porque yo hice como teorema de límite central, yo sé que eso es normal, Sí, estándar, sí. pero no estaba seguro cómo hacerlo. Ajá, es como, Así, utilizando las otras propiedades, sí. Sí, es que referirnos al TLC, ¿verdad? Como los estadísticos, es usar esa magia, ¿verdad? O sea, usar definiciones, no las propiedades. Pues aquí la intención era un poco como ir jugando y habituándonos a trabajar con las propiedades de estas funciones. El resultado al final es el mismo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces eso es el tema 1. Me alegra que pareciera que en general estamos bastante en paz con ese tema 1. Voy a contarles del tema 2, empezar a contarles del tema 2. Entonces voy a empezar a proyectar aquí. A ver. Ok, entonces, por el momento, como les decía, esto era como casi como un tema 0, ¿verdad? Porque es la base instrumental para poder encontrar y jugar con distribuciones en los temas siguientes. O sea, es definitivamente importante para lo que vamos a seguir viendo. Sin embargo, no es un tema per se, o sea, no es un ejercicio per se, no es que yo me entretengo normalmente aquí, ¿verdad? Encontrando distribuciones de cosas, sino que de mis ejercicios, del trabajo que realizamos y para lo que finalmente estamos viendo esto, es que queremos hacer inferencia estadística, ¿verdad? Y queremos estimar cosas. Entonces, empecemos a hablar de estimar, de estimación. Y lo más intuitivo, diría uno que lo más intuitivo, cuando hablamos de estimar, es estimar algo puntualmente, ¿verdad? O sea, sin pensar en una distribución, sino que yo tengo una oportunidad, comillas, ¿verdad? O sea, tengo una muestra, ya sea una muestra de eventos pasados, o una muestra de una población, y con esa muestra yo voy a hacer el intento de obtener la mejor estimación posible del valor del parámetro o de los parámetros que me interesan estimar. Eso es, en ese momento nos encontramos ahorita, ¿no? Entonces, vamos a pasar por eso y vamos a empezar hablando entonces de qué consideramos y por qué en este contexto, ¿verdad? Ya no en el contexto de datos estadísticos o estos cursos de muestreo o cosas similares, sino en estos contextos estamos hablando de muestra aleatoria. De hecho, ya ustedes me ayudaron en la primera sesión a aclarar por qué nos referimos a variables aleatorias, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que hablemos de variables aleatorias? Ahora vamos a hablar de muestra aleatoria como una combinación de variables aleatorias y algunas propiedades por lo menos a nivel, digamos, intuitivo. Entonces empecemos a hablar de esto. Primero, la muestra aleatoria es, la vamos a definir formalmente partiendo de que tenemos x1 hasta xn variables aleatorias, es decir, cuyos resultados de observaciones no podemos predecir con exactitud, no tenemos certidumbre ni control. Tienen densidad conjunta, esta fx1 hasta xn de esas observaciones, x1 hasta xn. Tenemos una densidad, una distribución conjunta, ¿verdad? Y esto se factoriza como, o sea, esa distribución conjunta la podemos factorizar como la marginal de x1, ¿verdad? Es decir, fx1 de x1 por fx2 de x2
hasta fxn por fxn de xn. O sea, como el producto de las distribuciones marginales, donde cada una de estas f de x es la densidad común de cada xi. Entonces, ¿verdad? Si eso es así, si se cumple esta propiedad de que lo podemos factorizar de esa forma, en otras palabras, que la función de densidad conjunta es el resultado de la multiplicación de estas probabilidades o de estas densidades, entonces eso significa, a su vez, por definición, que estas x1, x2 hasta xn constituyen una muestra aleatoria de esa función de densidad. Okay. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Por qué eso es cierto? Lo estoy diciendo aquí. ¿Por qué esto es cierto? Y que esto es una muestra aleatoria. ¿A alguien se le ocurre? De nuevo, aquí en la dinámica que les he propuesto, ¿verdad? Batazos informados, con cariño, por favor, compañeros. Y compañeras. De hecho, voy a hacer relación para esta pregunta que estoy haciendo con la pregunta 4 que les dije ahora, que les enseñé cómo se podía empezar a resolver. La pregunta 4 de estos ejercicios del libro de Garro. Recuerdan que era calculando la varianza de la varianza de x y la varianza de y, y luego aplicando las reglas aquellas de los coeficientes al cuadrado y todo esto. ¿No faltaba algo ahí en ese cálculo de la varianza? O sea, porque era el factor al cuadrado por la varianza de x más el factor al cuadrado de y por la varianza de y. ¿No faltaba algo? Profe, eso pensé yo porque con lo que usted me explicó, Ajá. o sea, cuando se ponía y era igual 3x, en ese caso. Pero Exacto. En la pregunta no había relación entre x o y, entre x y y. Entonces me parecía, o sea, era diferente y no se ponía la resta de lo que era la relación entre x y y menos ¿cómo era la media? Bueno, el promedio. Y eso al cuadrado. O sea, era diferente. Ok, no sé si te estás refiriendo exactamente a eso, Javier. Creo que sí vamos a ir por la ruta correcta, pero siempre es que hay tal vez lo que te expliqué con la diapositiva de la otra sesión, tal vez se podía prestar aquí para un momento de confusión. Ahí yo decía que y era igual a 3x, si recordás. Sí. En esta pregunta 4, x y y, x no está definida en función de y, ni viceversa. Sí. Son variables aparte, ¿verdad? La pregunta de fondo, y me imagino que a eso te referías ahorita, que hiciste comentario, Javier, es si x y y están relacionadas. ¿Verdad? Y si están relacionadas, probablemente, por definición, habría algún término de covarianza. ¿Verdad?
Entonces recuerden que cuando calculamos la varianza de una combinación de variables, como es el caso del costo de producción de borradores y lápices en su conjunto, lo que hay que entender es si el costo de los lápices en alguna forma se ve relacionado o influenciado por el costo de los borradores. Que por ejemplo, o más bien, pero las unidades producidas, no los costos. Las unidades producidas de los lápices afectan las unidades, están relacionadas con las unidades producidas de los borradores. Si comparten la misma línea de producción, por ejemplo, definitivamente sí. Por decir algo. Entonces, sí. Y en este caso, FX1, X2, o sea, son diferentes bienes, por así decir, diferentes. Por ejemplo, exacto. O observaciones. A ver, ¿verdad? Por eso hablamos aquí como un poco en ese contexto de una sola variable, ¿verdad? Tal vez no diferentes productos o bienes. Una sola variable de la cual yo obtengo diferentes observaciones. N observaciones. Mi tamaño muestra N para estimar el valor promedio poblacional con esas N observaciones. Entonces, el hecho de que yo tome muestras aleatorias por la forma en que yo procedo para sacar estas muestras aleatorias, produce o hace que lo que yo saque de una, o sea, yo observe en una observación específica, no depende no depende de las anteriores ni determina las siguientes. Es decir, por su definición conceptual, son independientes entre sí. Y como son independientes entre sí, yo puedo decir dos cosas, que la varianza la podría calcular como la que hicimos en la pregunta 4, y recuerde que en el enunciado de la pregunta 4 decía, estas son dos variables independientes, X y Y, por tanto la covarianza es 0, que por ahí preguntan por la correlación. La correlación es una función de la covarianza, como habíamos hablado. Por tanto es 0, la respuesta es inciso B de la pregunta 4. Y también en esta diapositiva que estamos acá, es válido entonces decir que yo puedo multiplicar estas funciones de densidad marginales de cada una de las X para obtener la distribución conjunta. Podría ser, ahorita para hacer relación con lo que preguntaba Juan hace un rato, era que tanto de estas cosas que estamos hablando depende de cosas que teóricamente debería saber de cursos anteriores. En cursos anteriores de probabilidad, me imagino, o en datos, no estoy seguro en cuál de los dos lo habrán visto, veíamos en las leyes de probabilidad, ¿verdad? Y una de las leyes estas era cuál es la probabilidad de A y B, ¿verdad? O sea, de obtener esos famosos ejemplitos hermosos, ¿verdad? Que usamos todos los estadísticos de primero una bola negra y después una bola blanca sacándolas de la urna, ¿verdad? Entonces la probabilidad de obtener una bola negra en la primera y una bola blanca en la segunda es la probabilidad de obtener una bola negra en la primera por la probabilidad de obtener una bola blanca en la segunda extracción de la urna, dado que la primera fue negra. ¿Recuerdan esas reglas que se veían, verdad? Que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Pero si la probabilidad de B dado A, es decir, la probabilidad de sacar una bola blanca en la segunda extracción de esa cajita de bolas es igual a la probabilidad de blanca en la primera y es igual a la probabilidad de blanca en general, siempre es igual, no le afecta nada si haya salido blanca o negra en la primera, no le interesa. Entonces esos eventos son independientes. Conceptualmente son independientes. Por eso ahí abajo dice la extracción no puede ser sin reemplazo. O más bien, para no ser doble negación, la extracción debe ser con reemplazo. O sea, cada vez que yo saco un elemento de la población, hay que devolverlo otra vez, porque si no, estas funciones de densidad marginales dependen, los valores dependen de lo que haya salido en las observaciones previas. ¿Está claro el concepto aquí, estimados colegas? Ok.
Entonces, sigamos viendo algunas cosas relacionadas con esto. Ahora, el otro concepto, después de muestra aleatoria, habiéndose definido así formalmente, en sentido matemático, los estadísticos muestrales son funciones de variables aleatorias. T de x1, x2 hasta xn. Podríamos tener, por ejemplo, una de esas funciones, muy conocida por todos nosotros, T1 de x1 hasta xn es sumar todos los valores de igual a 1 hasta n y dividirlos entre la cantidad de observaciones. Ese T1 sería el x barra, por ejemplo, ¿verdad? Otra podría ser elevar cada una de las observaciones, ¿verdad? Al cuadrado. O decir TI al cuadrado. Entonces, estas son funciones, o sea, la definición de estadístico muestral es que es una función de las observaciones de la muestra aleatoria. Y de nada más. Unos casos particulares de estos son los momentos, ¿verdad? Con respecto a la media y el origen. Entonces aquí vamos a partir de otra vez una muestra aleatoria, x1 hasta xn, de una función de densidad f de x. Y el momento résimo alrededor de 0, denotado con m' de r, sub r, perdón, es 1 entre n, o sea, la definición es 1 entre n por la sumatoria igual a 1 hasta n de x y a la r. ¿Verdad? Entonces este résimo momento, lo que hace esta r es generar la potencia para el xy. ¿Verdad? Cuando r es igual a 1, ¿qué representa ese momento muestral? Bueno, sería xy a la 1 dividido entre n, ¿verdad? La sumatoria de las xy a la 1 entre n sería x barra, ¿verdad? Ese es el primer momento muestral. Si x1 hasta xn también es una muestra aleatoria con función de densidad f de x, la esperanza del résimo momento muestral, m' sub r, es igual a mu' r, si mu' r existe. Esto es de los teoremas que nos van a ser relevantes, ¿verdad? O sea que siempre, por ejemplo, la esperanza del primer momento muestral va a ser el primer momento poblacional. Y la varianza del segundo momento muestral, la varianza del résimo momento muestral es 1 entre n de el résimo momento poblacional menos el résimo momento poblacional elevado al cuadrado. Y eso aplica, ¿verdad? Tal cual, aplica por ejemplo para la varianza del primer momento muestral. La varianza de x barra sería la varianza del primer momento muestral, ¿verdad? Sería ¿cómo se llama? La esperanza de x al cuadrado, que es exactamente esto, ¿verdad? La esperanza dice 2r, entonces es x al cuadrado. Y le voy a restar la esperanza de x, que es el résimo momento, el primer momento, en este caso de x barra, elevado al cuadrado. Todo esto sí, ese résimo momento poblacional existe. La forma de la densidad permite encontrarlo. Si converge, en otras palabras, ¿verdad? Luego, la prueba de esto que estamos hablando sería la esperanza del résimo momento muestral. Es siempre esto por la definición del momento como tal, o sea, la esperanza de 1 entre n, de la sumatoria igual a 1 hasta n, de las xy a la r. Y ese es, por lo que veíamos en las propiedades del tema 1, ¿no? Saco lo que es constante, 1 entre n, por la sumatoria igual a 1 hasta n de las esperanzas de las xy a la r. Cada una de estas es común, ¿verdad? Estamos tomando una muestra aleatoria de una misma población. Entonces esta esperanza de xy a la r es mu' r dividida entre n, ¿verdad? La sumatoria de esta mu' r, va a ser n veces mu' r y por tanto quedaría mu' r como el valor esperado del primer momento, del résimo momento muestral. ¿Verdad?
Ok, y en el caso de la varianza, sería del R-décimo momento muestral es igual a esto, por la misma definición que vimos ahora, sale 1 entre n al cuadrado, por lo que hemos estado viendo las propiedades. Sumatoria de las varianzas, estas todas son iguales, ¿verdad? Que veamos ahora. Entonces aplico la definición de varianza, xy a la 2r menos el valor esperado de xy a la r, todo esto elevado al cuadrado, este valor esperado elevado al cuadrado, y de este entonces, ¿verdad? Dado que esta resta para todos los xy es igual, porque son extracciones independientes de la misma población, es como decir n veces esta resta, y por eso aquí se va a la sumatoria y se cancela el cuadrado del denominador acá. Y esto sería entonces igual a 1 entre n. Esto por definición sería el 2r-º momento poblacional menos el r-º momento poblacional elevado al cuadrado. Entonces sería la prueba de que eso que dijimos es cierto. Ok. Luego, otros que tienen que ver con estos momentos que estamos hablando acá, es si tenemos una muestra aleatoria de una densidad f de x de media mu y varianza sigma cuadrado, todos iguales, y S cuadrado, que es la varianza muestral, ¿verdad? Recuerden que es la varianza muestral, definida como 1 entre n menos 1 por la sumatoria de los cuadrados de las diferencias, ¿verdad? Xy menos x barra. Entonces, y esto también es importante, al igual que decíamos que la esperanza de x barra es mu, por lo que vimos en las diapositivas anteriores, o sea, quiere decir que yo con la media de una muestra aleatoria puedo estimar de forma insesgada, con precisión, bueno, con exactitud, no necesariamente con precisión, con exactitud la media poblacional. Aquí me están diciendo, este teorema, que el valor esperado de la varianza es sigma cuadrado. Y que la varianza de estas diferentes estimaciones, ¿verdad? De estos valores de ese cuadrado, es esta 1 entre n por el cuarto momento poblacional menos la fracción esta n menos 3 entre n menos 1 por sigma a la 4. Entonces, bueno, lo que más nos interesa es la esperanza de ese cuadrado. Y aquí, esta sería la prueba. Para la prueba vamos a utilizar el hecho de que la sumatoria de igual a 1 hasta n das xy menos mu al cuadrado la podría descomponer de esta forma, ¿verdad? Sumatoria de igual a 1 hasta n de xy menos x barra. O sea, lo que hago es aquí introducir dentro del paréntesis menos x barra más x barra, y lo estoy haciendo, eso es importante, lo estoy haciendo porque yo quiero expresar esto, que es la parte variable de ese cuadrado. O sea, yo estoy partiendo de la varianza muestral y quiero saber cuál es el valor esperado de la varianza muestral. Y ojalá lo quiero expresar de tal forma que esté en términos de sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. Mi expectativa, lo que yo quisiera que suceda, es que yo pueda decir finalmente que la esperanza de ese cuadrado es la varianza poblacional. O sea, la varianza de la muestra apunta con exactitud también a la varianza poblacional. Entonces, dado que yo quiero hacer eso, lo que voy a hacer es manipular esto, ¿verdad? Esta expresión de tal forma que pueda hablar de xy menos x barra y que el resto de las cosas tenga algo que ver con las diferencias, ya sea de x o de x barra con respecto a mu. ¿Por qué con respecto a mu? Porque cuando tengo esas diferencias con respecto a mu, voy a poder hablar de las varianzas poblacionales, de sigma cuadrado, porque sigma cuadrado siempre va a ser, dado que la varianza poblacional, los valores estos de x o de x barra referidos o comparados con la media poblacional, no con la media muestral. Pues les estoy contando el trasfondo de por qué estamos haciendo estas operaciones, porque si no,
cualquiera ve esto y dice como por qué se le habrá ocurrido introducir aquí el menos x barra y el más x barra. Eso no termina de hacer sentido. El libro de Garro, como decía ahorita, creo que Irene fue la que comentó, que no es muy generoso para explicarse, ese tipo de consideraciones o de explicaciones no las suele hacer, ¿verdad? Sino que dice, si queremos, la prueba es esto, ¿verdad? Es seguir este procedimiento, pero uno sí se queda, ¿verdad? Los autores, uno de los dos autores, don Oscar Hernández, lo tuve como profesor de teoría estadística y da por supuesto que uno entiende por qué lo está haciendo. Es decir, una vez que uno le dice, esto lo está haciendo por esto y esto y esto, la respuesta normalmente era, como, ¿por qué más? Sí, disculpe, ¿verdad? Entonces, disculpe que se me haya ocurrido consultarlo. Les estoy comentando acá para ustedes para que no les parezca así tan en otro idioma esto, ¿verdad? Entonces, bueno, partimos de esto, ¿verdad? Que introdujimos el X barra acá. Esto vamos a desarrollar este binomio, ¿verdad? Esta fórmula notable. Entonces, ese sería este término, xy menos x barra al cuadrado. Se le aplica la sumatoria. Más 2 veces el producto de los dos términos, xy menos x barra por x barra menos mu. Más n veces, ojo que aquí, de una vez queda n veces x barra menos mu al cuadrado, porque esto, para esta muestra de igual a 1, x barra y mu, ambas son constantes, ¿verdad? No están variando. Entonces, aquí una vez puedo decir que es n veces esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa con estos términos que están acá? Mira, vean que este x barra menos mu, sale como factor común aquí. 2 veces x barra menos mu, porque esto es constante, igual que lo que decíamos acá. Y quedaría entonces en realidad la sumatoria solo aplicándose a lo que es variable, que es xy menos x barra. Pero esto es x, la sumatoria de xy menos x barra, aquí está un poco esa demostracióncita, ¿verdad? Es 0, porque aquí es sumatoria de xy aplicada y esta sumatoria de x barras es n veces x barra y sumatoria de xy es igual a n veces x barra, ¿verdad? Recuerden que x barra es sumatoria de xy entre n, entonces sumatoria de xy es n veces x barra, menos n de x barra es 0, ¿verdad? De hecho, si lo hacemos empíricamente y probamos qué pasa si en lugar de elevar estas diferencias al cuadrado solo las sumamos linealmente, se cancelan los negativos con los positivos con respecto a la media, ¿verdad? Entonces, ese término, todo ese término del medio se anula y quedaría solo este término y este término, ¿verdad? Que es lo que está puesto por acá. Y acá, con base en eso, entonces jugamos aquí diciendo la esperanza de S al cuadrado era la esperanza de 1 entre n menos 1 por la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado, ¿verdad? Eso sería 1 entre n menos 1 por el valor esperado de la sumatoria igual a 1 hasta n de xy menos mu al cuadrado. O sea, aquí estamos usando esta definición. Me devuelvo acá un segundo. Esto que encontramos acá, que sería esto más esto, ¿verdad? O esto menos esto, más bien, es igual a esto. Entonces estoy sustituyendo, ojo que aquí estoy sustituyendo esto por lo que teníamos a la izquierda, restándole el término que está quedando, el segundo término a la derecha, ¿verdad? Entonces, xy menos mu al cuadrado menos n veces x barra menos mu al cuadrado. Y noten aquí que cuando apliquemos la esperanza adentro de esta cosa, ¿verdad? El valor esperado de esto, xy menos mu al cuadrado, el valor esperado de esto es la definición de la varianza, como le decía Javier hace un rato ahora hacia el inicio de la sesión. Y que el valor esperado de x barra menos mu al cuadrado es la varianza de x barra, noten, ¿verdad? Al igual que esta es la varianza de x, esta es la varianza, al aplicar la esperanza, esta es la varianza de x barra. Y la varianza de x barra es signo al cuadrado entre n. ¿Ok? Entonces tengo
este valor esperado, que es sigma cuadrado, este que es el valor esperado de X barra, sigma cuadrado entre n, que se cancelaría esta n con esta, y me quedaría, ¿verdad? Aquí n veces sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Aquí viene esto, ¿verdad? N veces sigma cuadrado menos sigma cuadrado, multiplicado todo por 1 entre n menos 1. Y aquí creo que ya ustedes lo vieron o sospechan, ¿verdad? Aquí sacamos sigma cuadrado de factor común, n menos 1 entre n menos 1. Se cancelan y quedaría sigma cuadrado. Es decir, la esperanza de ese cuadrado, lo probamos así, que es sigma cuadrado. Bueno, antes de esto, preguntas, comentarios hasta ahí. Tal vez no solo sobre el procedimiento que les enseñé ahorita, sino se entiende, porque a veces creo que pasa eso. De hecho, les cuento que algunos compañeros, colegas de ustedes que pasaron por este curso hace algunos años, ahora están trabajando conmigo. Y ya en otros son de confianza. Yo cuando estaba llevando esta cosa al inicio, sobre todo lo que pasaba es no sé por qué estamos hablando de esto. O sea, sigo más o menos el procedimiento de cómo llegó a los resultados que llegó, pero me queda súper abstracto por qué estamos hablando de esto. Entonces, quisiera escucharlos en ese sentido. ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Queda claro o queda muy abstracto? Profe, más Sí. o menos, yo creo que de repente volviendo a ver la clase, bueno, también es que el internet se me ha pegado mucho, entonces no puedo seguir el hilo, pero tal vez viendo la clase otra vez, yo creo que me terminaría de quedar más claro. Hay algunas cosillas en las que sí está como un poquito como Más abstracto. Ok. Ok. Albert dice que no estamos en nada. ¿Estás tratando de seguir y nada? ¿O que no estás en nada porque estabas en otro ahorita? En Semana Santa, entiendo. Esa es la actitud, Albert. Muy bien, perfecto. Así es. Bueno, nada más quiero decirles acá, antes de cerrar la sesión hoy. Sí es definitivamente, como dice Fátima, como dice Albert, es cuestión de masticarlo y masticarlo y masticarlo, ¿verdad? Pero un poco a veces uno se enfoca, ¿verdad? A decir, bueno, si me preguntan X o Y cosas, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo llego a estos resultados? Me están mostrando acá. Como enfocándonos mucho en la operación algebraica, ¿verdad? Matemática que hay detrás. Yo quisiera también que piensen que esto no es como una pequeña excursión para torturarlos, ¿verdad? Sino que lo que estamos mostrando aquí, por eso estamos llevando este curso, vamos a tratar de ir haciendo como la relación con el sentido del curso. Lo que estamos mostrando ahora que empezamos ya a hablar de estimación, es que cuando yo uso estas funciones, ¿verdad? Yo tengo una función que es X barra, tengo otra función estadístico que es S cuadrado. ¿Cómo me aseguro que utilizando estos estimadores, estos estadísticos, yo estoy apuntando y estoy trabajando para poder obtener estimaciones de calidad de los parámetros poblacionales? Puede ser que por ahorita nos parezca abstracto, pero si ustedes tuvieran a cargo un estudio para, por ejemplo, estimar el ingreso promedio de un cantón, pues es imposible ir a abarcar todo el cantón, ¿verdad? Todos los hogares. Entonces tengo que partir de una muestra. Bueno, la pregunta de por qué estamos aquí sentados es cómo hago esa estimación del ingreso promedio de todos los hogares del cantón. Con X barra, dirían ustedes, sí, con X barra, porque por acto de fe yo les digo que usando X barra y si la muestra es aleatoria, todo va a salir bien. Aquí ustedes están demostrando, estamos viendo como un primer paso que si hago eso, estoy estimando con exactitud. Tal vez no con mucha precisión, ¿verdad? Tal vez al final, cuando yo saque ahora un intervalo de confianza, esta cosa, cuando pase el tema 3, o cuando en general analice la varianza, tal vez es un poco nerviosa esa estimación, pero no está inclinada hacia abajo o hacia arriba del promedio poblacional.
tanto en el caso de X barra para estimar la media poblacional, como en el caso de S cuadrado para estimar la varianza poblacional. Entonces, las herramientas que nos dieron estadística descriptiva, que ya conocíamos, no se las estoy contando nuevas aquí, X barra y S cuadrado, son buenas funciones, son buenas reglas para estimar las características de la población. Recuerden que decíamos que yo para caracterizar una distribución necesito el valor esperado y la varianza, ¿verdad? Entonces en eso estamos aquí. Vamos a ver qué me comentaron. No, perfecto, muy bien. Disculpa, Albert, que haya insinuado eso. Súper bien. Propiedades de los estimadores. Les dejo esta nueva sugerencia de tema pendiente para ustedes, para esta calurosa Semana Santa que nos va a tocar. Y es que revisen esos videitos que están ahí de propiedades de insesgamiento, consistencia y eficiencia, y también la propiedad de suficiencia, y como discusión o algo que podríamos entonces hablar en la sesión del 18 de abril, si Dios lo permite, es cuáles creen que aplican para cualquier tamaño de muestra y cuáles solo para muestras grandes. Eso sería como mi sugerencia, aparte, por supuesto, de que aquellos que no habían podido digerir todavía bien estos ejercicios que vimos al inicio de la sesión, le dediquen un buen rato a tratar de hacerlos, ojalá no con el video aquí uno por uno, ¿verdad? Siguiéndolo paso a paso, sino intenten hacerlo solos y verifiquen después a ver si hace sentido. Con el video o con compañeros o compañeras, ¿verdad? Pero tratemos, les sugiero mucho que traten de hacerlo cada quien por su lado en este momento. Preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos ahí, Juan y la estimada colega? Perdón, ahora se me fue. Ahora quien me estuvo diciendo al inicio. No la veo, ¿verdad? Creo. De mi parte todo bien, profe. Creo que voy a estar igual que Albert. Que la Semana Santa va a ser mi amiga. Entretenidos con esa pequeña pausa. Buenísimo. Sí, tengo que repasar mucho temas del pasado para ponerme al día. Me está pasando eso últimamente, no solo aquí, en otros cursos también. Les decía que doy clases ahí en ULIT, en Lead University también. En diferentes cosas me está pasando eso, que en UNED también, que la gente tiene esa sensación, pero creo que está bastante bien eso. Creo que siempre es un buen momento para desempolvar y volver a ver qué fue lo que dijimos en otros cursos anteriores. Todo esto siempre construye y construye, ¿verdad? No son bloques separados. Bueno, compañeros, un gusto compartir profe, con ustedes. Sí, Irene. era Sí, lo el del capítulo. libro. Sí. Ujú. Voy a parar la grabación aquí nada más. Para los demás, si gustan, buenas tardes, que estén muy bien.